Hola gente de YouTube, aquí les traigo un nuevo fanfic, espero que les guste. Así nomás convencemos con el fanfic. Arreglando tu corazón Izuku X Melissa. Capítulo 1. Se podría ver a un peli verde, de unos 15 años de edad y su nombre es Izuku Midoriya. Es un joven estudiante de la Academia UA y su físico es de nivel atlético profesional. Su quirk es piroquinesis y así es en esta versión de Izuku si obtuvo un quirk. Su mejor amigo es Katsuki Bakugo, a lo cual este nunca se dejó llevar por la arrogancia de su propio don. Izuku había entrenando su quirk con mucha determinación, ahora podría crear sus propias llamas sin la necesidad de usar cosas externas. Luego empezó a enfocar su dominio con su don hasta a tal punto que sus llamas se tornan azules, pero a cambio recibe un gran agotamiento físico y sin contar que tuvo una guía por parte de Crawler, Popstead y Knuckleduster. A lo cual en su juventud entrenó con ellos mientras hacía su trabajo de vigilante para ganar experiencia en las calles, aunque sí Knuckleduster le enseñó a pelear cuerpo a cuerpo para que no dependa siempre de su quirk. Al principio le fue complicado para un joven Midoriya de 9 años, a lo cual le dificultaba seguir con el entrenamiento, pero con el tiempo fue fortaleciéndose. Además también se inscribió a clases de artes marciales mixtas. Hasta que un día un joven Izuku de 13 años había salvado a una peli azul llamada Nejireado, a lo cual ella estaba siendo acorralada por un grupo de villanos. Izuku analizó los dones de sus enemigos, uno tenía una peculiaridad de rayo, otro de aumento de fuerza y el último tenía un quirk de escamas. Izuku a una gran velocidad le dio un fuerte puñetazo cargado con fuego hacia el rostro del sujeto con la peculiaridad de rayo, a lo cual salió despedido a una gran velocidad hacia un contenedor de basura. El segundo maleante fue contra Izuku para darle un potente puñetazo, pero Izuku con movimientos fluidos como el agua desvió el ataque y al tomar el impulso le dio una patada de hacha hacia la cabeza del maleante con el quirk de aumento de fuerza. Por último el maleante con quirk de escamas. Empezó a disparar con sus escamas hacia Izuku, pero el peli verde lo esquivaba con suma maestría y de un potente golpe cargado con fuego. Había impactado con una gran fuerza monstruosa hacia el tórax del maleante, haciendo que se impacte contra el muro de un edificio, dejándolo fuera de combate a los 3 maleantes. La chica. Gracias. ¿Y cuál es tu nombre? Izuku. Mi nombre es Izuku Midoriya. ¿Usted, joven dama, cómo se llama? La chica. Mi nombre es Nejireado. Es un gusto, Midoriya, y muchas gracias por salvarme. Lo decía agradecida mientras hacía una reverencia. Izuku. No hay de qué, Ado-san, yo simplemente haría lo que héroe haría. Salvar a las personas con una sonrisa. Lo decía con una sonrisa. Nejire, ¿podría hacerte unas preguntas? Izuku. Claro, no hay problema. Nejire, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu don? ¿Tus pecas son reales? ¿Tu forma de cabello es natural? ¿De dónde aprendiste a pelear? Lo decía con emoción. El peli verde fue impacto por las múltiples preguntas. Izuku. Bueno, tengo 13 años de edad, mi quirk es piroquinesis, mis pecas son naturales, mi cabello es así por naturaleza, lo heredé de mi padre y la forma de pelear lo aprendí en una academia de artes marciales mixtas. Desde ese día Izuku y Nejire se volvieron amigos. Con el tiempo Izuku se dio cuenta de que ella estudiaba en la UA en el primer año de la clase 1A. Luego de un año ellos se volvieron pareja, mientras que ellos salían, se besaban y luego fueron presentados por sus propias familias. Todo iba bien entre ellos dos y eran una pareja perfecta. Mientras tanto con una joven Melissa. Melissa es la portadora del One for All y fue entrenada por All Might desde hace 2 años. El primer año es para fortalecer su estado físico y en el segundo año recibió el One for All y empezó a entrar con gran torino debido a que All Might es un idiota a la hora de enseñar. Eso se dio cuenta cuando se rompió el brazo por primera vez y bueno, Gran Torino se enteró cuando Recovery Girl se lo contó. Digamos que el héroe veterano le dio una paliza a All Might alias Toshinori. Aunque también David fue informado por allí Might sobre el One for All, ya que Melissa le insistió para que le diga la verdad y que por primera vez que confíe en su amigo. Al principio All Might no quería, pero al final aceptó y se lo contó. Al principio David se sorprendió, pero al final lo comprendió, aunque también le regañó al no enseñar adecuada a su hija por primera vez al usar el One for All. Así que al final Melissa entrenó el One for All por un año y logró controlar el 45% sin romperse los huesos, pero si sigue entrenando podrá dominarlo al 100% probable en el segundo o tercer año de la Academia UA. Melissa tiene 15 años de edad, es rubia de ojos azules y es una fan de los héroes, incluso es una gran inventora a tal punto que ella misma diseñó su traje de heroína. Luego de eso ella conoció a un joven peli verde y ese era Izuku.
Se conocieron en los exámenes de la UA. Ella notó su fuerte determinación y como salvó a una peli castaña al casi ser aplastada por el puntero 0. Se podría ver a un peli verde derrotando a los puntero 1, 2 y 3 con suma facilidad al utilizar sus puños en llamas, hasta obtener un total de 60 puntos hasta que la nada vio un robot de 0 puntos. Él estaba a punto de irse hasta que oyó la voz de una chica peli castaña pidiendo ayuda. Izuku al ver eso no se lo pensó dos veces y usó su piroquinesis para crear unas alas de fuego para luego volar a una alta velocidad contra el puntero 0. Luego con su misma piroquinesis creó una espada de fuego y de un movimiento rápido y preciso. Logró cortar al puntero 0 a la mitad mientras que una gran explosión surgió y desde el humo salió un peli verde sin su polera negra, a lo fue desintegrada por la explosión. Las féminas se sonrojaron por el cuerpo bien trabajado del chico mientras que el peli verde cargaba a una peli castaña inconsciente hacia la enfermería. Melissa al ver eso se sonrojó, pero a la vez sintió admiración hacia aquel chico, fue capaz de vencer a aquel robot. Además de ella, claro está, y la reacción que tuvo el chico fue superior a la de ella. En verdad lo llamó atención. Desde aquel día Melissa quería conocerlo, ser su amiga, saber cuál es su don y mucho más de él. Sabía que este año iba a ser bastante interesante. Sin saber que iban a ocurrir muchas cosas que lo cambiarán. Al pasar los meses, los estudiantes que fueron aceptados fueron a sus primeros días de clases y para la suerte de Melissa estaba el joven peli verde. Así que ella se le acercó para hablarle. Melissa. Hola, es un gusto verte, me presento, soy Melissa Shield y me gustaría saber cuál es tu nombre. Lo decía con una sonrisa. Izuku. Ah, hola, mi nombre es Izuku Midoriya, es un gusto conocerte Shield. Lo decía con una sonrisa gentil. Melissa. Es un placer conocerte Midoriya, pero si quieres puedes llamarme Melissa si gustas. Izuku. Claro Melissa-chan. Iban a entablar una conversación, pero fueron interrumpidos por su profesor Shota Aizawa. Aizawa. Si vinieron a hacer amigos láguense. Aquí no hay tiempo para eso, estamos aquí para convertirse en héroes, así que prepárense y vayan al campo de entrenamiento. La charla fue como la historia original, ahora podríamos ver cómo todos hacían sus pruebas y en resumen. Momo en primer lugar, Izuku segundo, Melissa tercera, Bakugo cuarto, Todoroki quinto y en el último lugar quedó Mineta. A lo cual este último fue expulsado por ser alguien sin potencial y además por acosar a las chicas. El peli de uva empezó a llorar mientras suplicaba de que no lo expulsen, pero de una patada en el trasero fue despedido de la Academia de Héroes. Luego de eso Izuku empezó a conocer a Melissa y se volvieron buenos amigos, pero a la vez le dijo que él tenía una bella novia llamada Nejireado y que está en tercer año en esta academia. Melissa se sorprendió al saber, aunque en el fondo no puedo evitar sentir celosa. Aunque al final Melissa fingió dar una sonrisa alegre. Con el tiempo Izuku y Melissa entrenaban para mejorar sus habilidades hasta que el día de la USG sucedió, el ataque de los villanos había transcurrido con ciertos cambios. Izuku, Melissa y Tsuyu habían caído en la zona de naufragio en donde estos habían derrotado los villanos con suma facilidad. Aunque los héroes 13 y Eraserhead habían quedado muy mal heridos. 13 tenía la espalda desgarrada debido que Kurohige había utilizado su Kirk en contra de 13, haciendo que esta última sea herida por su propio don. Por otro lado Aizawa había terminado con un brazo roto y brutalmente humillado por el Nomu. Shigaraki intentó tocar a Izuku y Melissa, pero el peli verde creó una barrera de fuego haciendo que Shigaraki retroceda por el inesperado barrera de fuego. Shigaraki, si no hubiera reaccionado antes, de seguro me hubiera quemado el brazo. Lo decía enojado mientras se rascaba el cuello. Un portal había aparecido y de este salía Kurohige. Kurohige, lo siento Tomura, un estudiante logró escapar. Shigaraki, Kurohige, si tú no fueras nuestra ruta de escape te hubiera matado. Lo decía enojado. Izuku atacó con la guardia baja a Tomura, pero una criatura con músculos de un físico culturista, piel oscura con un pico de pollo y el cerebro expuesto. Había protegido a Shigaraki, pero lo que no sabía es que Izuku se anticipó que pasaría eso y por eso Melissa aprovechó la oportunidad para tomar a Aizawa mientras lo lleva a un lugar seguro. Shigaraki, no, matarlo ahora mismo. Lo dijo con frialdad. La criatura conocida como Nomu había empezado a atacar a Izuku mientras que él esquivaba los ataques con algo de dificultad. Izuku, pensamientos. Es muy rápido y sus golpes son similares a la de All Might, y sobre todo tiene más de una peculiaridad. Izuku empezó a notar que sus golpes cargados eran absorbidos como si tuviera una absorción de impacto, pero también notó que tenía una regeneración ya que notó que las quemaduras de tercer grado eran rápidamente regenerado.
El peli verde se dio cuenta que los ataques físicos no serían útiles en esta ocasión y que la mejor opción sería quemarlo, ya que la absorción de impacto no puede absorber las quemaduras. El gnomo intentó acertarle un puñetazo, pero Izuku lo esquivó mientras creaba cadenas de fuego y tomó al gnomo por la cintura para luego mandarlo a volar con una fuerza potenciada por el fuego. En un impulso Izuku usó su piroquinesis para crear y impulsarse con estallido de llamas azules hacia el gnomo, que se estampó contra el techo. El gnomo intentó liberarse, pero Izuku lanzó un potente rayo de fuego hacia el torso del gnomo, haciendo que la criatura pegue un gruñido de dolor mientras intenta salir del ataque. Poco a poco el techo se estaba deshaciendo hasta que el gnomo se liberó e intentó golpear a Izuku, pero el peli verde se alejó rápido por un impulso de llamaradas azul. Izuku jadeaba mientras una fina gota de sangre salía por su nariz, ya que estaba usando las llamas, que estaba más allá de sus límites. Ya que él sabe que debe ir con todo contra esa criatura, ya que era muy peligroso. El gnomo casi carbonizado empezó a regenerarse, pero esta vez era más lento, pero en un instante Izuku lanzó con toda su potencia una potente llamada concentrada en un punto y el ataque impactó contra el gnomo, haciendo que la criatura sea arrastrado hacia el otro extremo de Usg. La criatura atravesó toda la pared, mientras lo sacaba fuera de las instalaciones. Izuku jadeando cae de rodillas mientras sangraba de nariz y ojos por el exceso de Kirk. Se había hincado a una rodilla mientras escuchaba un zumbido en sus oídos, pero a la vez iba perdiendo el conocimiento. Afuera de la institución estaba un gnomo inerte y completamente carbonizado, solamente quedando los restos de la criatura. Shigaraki, no me lo puedo creer. ¿Cómo es posible que este mocoso haya derrotado a Gnomo si fue hecho para vencer al símbolo de la paz? Lo decía irritado y muy enojado. Kurohiri, tranquilo Tomura, se ve que el mocoso ya no se puede mover. Si unimos fuerza podremos acabar con él. Shigaraki, tienes razón Kurohiri. Los dos villanos iban hacia un Izuku debilitado y exhausta, pero fue salvado por una rubia, a lo cual lanzó un smash hacia el estómago de Shigaraki, haciendo que el villano salga volando, mientras una ráfaga de viento se llevó a Kurohiri hacia Tomura. Melissa, no se los permitiré porque yo estoy. Lo decía seria mientras que la puerta se abrió de golpe y un Olmig serio apareció para que un instante el ejército de los villanos sean neutralizados al instante. Kurohiri, tenemos que retirarnos Tomura. Shigaraki, tienes razón. Lo decía enojado, pero vio como Kurohiri se llevaba un poco de la sangre del peli verde. Ya un integrante nuevo le pidió que trajera la sangre de aquel joven. Así que hizo sutilmente mientras se retiraba junto a Tomura. Al final Izuku quedó inconsciente por exigir mucho su Kirk. En otro lugar, se podría ver una taberna en donde salía Tomura, Shigaraki y Kurohiri, mientras que un integrante extraño estaba allí esperándolos. El extraño tenía una gabardina negra y una máscara de metálica mientras tenía unas lentillas carmesí. Extraño, ¿cómo les fue a ustedes dos? Shigaraki, ¿tú qué crees? Lo decía irritado. Kurohiri, tenías razón de que perderíamos al gnomo, pero... El extraño, ¿pero qué? Shigaraki, fue derrotado por aquel peli verde de mierda. Ese hijo de puta acabó con Gnomo, ese Kirk de fuego. El extraño en un breve segundo se sorprendió, pero se calmó. El extraño, comprendo, pero me trajeron lo que pedí. Tomura, ¿qué cosa? Lo decía confundido. Kurohiri, sí, logramos conseguir la sangre de aquel peli verde. Además quiero saber para qué lo necesitabas. El extraño, es para el plan que he planeado y además conozco a una joven rubia que nos podría ayudar. Lo dijo con una voz macabra y distorsionada mientras sus lentillas brillaban en un brillo carmesí muy intenso. Shigaraki, ese plan sería, horas después en un hospital. Se podría ver a Aizawa, 13 y Izuku en sus respectivas camillas mientras se recuperaban. Izuku aún estaba dormido debido al agotamiento. Entre todo él está bien, pero cuando se despierte va a tener una migraña. En el caso de Aizawa y 13 estaban al principio con graves heridas, pero lograron estabilizarse aunque necesitaran varias sesiones de recuperación con Recovery Girl. Nejire fue a ver a su novio con preocupación junto a una Melissa también preocupado por su interés amoroso. Ya que ella vio a Izuku sangrar por sus ojos, nariz y un poco por los oídos. Pasaron unas horas y Izuku despertó con una fuerte migraña. Melissa, tranquilo Izuku, no te esfuerces tanto por favor. Lo decía preocupada. Izuku iba a responder, pero fue abrazado por su novia Nejire, a lo cual ella puso sus pechos en su rostro. Nejire, tonto. Me tenías muy preocupada. Lo decía llorando por el bienestar de su novio.
Melissa al ver eso sentía una punzada de celos, pero lo ocultó con máscara y esa era una sonrisa falsa. Los días pasaban y el festival deportivo había llegado. Todos los estudiantes estaban preparados y antes de empezar había llegado Midnight, lo cual le dio al estudiante con la puntuación alta en el examen de ingreso, y ese era Izuku Midoriya. Izuku se dirigió al centro de todo el público para luego tomar el micrófono. Izuku, es un honor estar aquí y lo que quiero decir es que demos lo mejor de nosotros y vayamos más allá plus ultra. Todos gritaron plus ultra mientras la primera ronda era carrera de obstáculos. Se podría ver que Todoroki había congelado todo el suelo, pero Momo, Minera, Izuku, Melissa, entre otros pocos logrando evitar el hielo. Todos corrían y usaban sus dones para superar los obstáculos. Tanto como Izuku, Melissa, Bakugo y Todoroki estaban a la par en la carrera del obstáculo, habían pasado el obstáculo de los punteros 0 a lo cual Izuku y Bakugo usaron sus Kirk para impulsarse por los aires para evitarlos. En el caso de Todoroki los había congelado y por último Melissa, ella había cruzado al mismo tiempo con Todoroki mientras usaba el One for All al 45%. Melissa corría mientras relámpagos rosas desbordaba en su cuerpo, Todoroki la seguía a la par de ella mientras usaba su hielo para deslizarse. Mientras que Izuku y Bakugo estaban desplazándose al utilizar sus dones. Izuku usaba su fuego para planear a alta velocidad mientras que Bakugo usaba sus explosiones para seguirlo. En el segundo obstáculo fue bastante sencillo ya que Todoroki usaba su Izo para crear una rampa para cruzar los obstáculos, Melissa saltaba al utilizar los movimientos de Gran Torino para saltar y impulsarse. En el caso de Izuku y Bakugo ellos utilizaban sus dones para desplazarse por los aires. En el último obstáculo de las minas, Izuku lanzó una pequeña esfera de fuego, a lo cual provocó una explosión en cadena, haciendo que los demás pierdan la visión y la concentración mientras que él tomaba la delantera hasta que al final el peli verde quedó en primer lugar aunque fue a duras penas ya que Melissa le pisaba los talones. Quedan como Izuku en primer lugar, Melissa en segundo lugar, Bakugo en tercero y Todoroki en cuarto. Mientras que el resto llegaban los demás aún algunos quedaron descalificados. En la segunda prueba fue de caballería a lo cual en resumen Izuku ganó al formar un equipo con Uraraka, Melissa, Tokoyami y Atsume B. En la última prueba era de combate. Los combates fueron casi como historia original, peor vamos con lo importante. Izuku vs Todoroki. El peli bicolor empezó a lanzar pilares de hielos contra Izuku, pero el peli verde detritía el duelo mientras que le impactaba algunos golpes a Todoroki, a lo cual intentaba congelar a Izuku, pero el peli verde derrite el hielo como suma facilidad. Izuku, eso es todo Todoroki, ¿acaso no vas a dar todo de ti? Le impactaba un puñetazo en el estómago, haciendo que el peli mixto pierda el aire en sus pulmones. Todoroki, cállate, tú no lo entiendes, yo no voy a usar su poder. El peli verde golpeó el rostro del peli mixto. Izuku, el que no lo entiende es usted, idiota. ¿Acaso no te das cuenta de qué es tu poder? Lo decía enojado mientras le dio un rodillazo en el estómago de Todoroki a lo cual este último vomitó sangre. El peli mixto empezó a ver si vida pasa en cómo su madre le dijo que era su poder y que él no era como su padre. Luego vio otra flashback en donde él veía a All Might y que él quería ser como él. Entonces Todoroki lo entendió, era su poder y no de su padre, así que en un estallido apartó a Izuku con su Kirk de fuego. El lado de fuego de Todoroki se activó mientras daba una sonrisa. Todoroki, no sé si eres muy bueno o bastante idiota para ayudarme. Izuku sonrió. Quién lo sabe, pero ahora iré con todo lo que tengo. Acto seguido las llamas de Izuku se tornaron azules mientras se prepara para dar todo él en este ataque. Cementos y Midnight intentaron detenerlos, pero fue demasiado tarde mientras los ataques de ambos luchadores colisionaron al mismo tiempo haciendo que una gran explosión surgiera y en ese mismo instante se generó un gigantesco tornado de fuego. El impacto fue brutal a tal punto que el cuadrilátero fue casi completamente destruido y allí estaba de pie Izuku Midoriya con la parte superior completamente destruida mientras que su brazo derecho estaba con quemaduras de tercer grado. Y en el otro lado estaba Todoroki estampado contra el muro mientras tenía casi toda la ropa destruida, solo quedando en pantalón aún parecían más un shorts debido a lo daño que resultó. Todoroki estaba inconsciente mientras tenía múltiples cortes en su cuerpo y a la vez tenía los ojos en blanco. Así fue como Izuku venció a Shoto Todoroki. Izuku levantó su puño en señal de victoria mientras salía una lágrima de sangre y a la vez jadeaba por el agotamiento, pero aún tenía energías para seguir peleando. En la siguiente ronda era Melissa vs Bakugo.
La pelea inició con un gancho de derecha de Bakugo mientras daba un potente explosión, pero Melissa lo esquivó y le dio un puñetazo en el rostro del pelicenizo. Bakugo, eres una maldita perra. En un instante Bakugo empezó a darle múltiples explosiones, pero Melissa lo esquivaba como destreza y maestría mientras predecía los movimientos del pelicenizo. La pelea intensa, pero estaba a favor de Melissa ya que analizaba y predecía los movimientos de Bakugo con suma detalle, pero a la vez le impactaba fuerte puñetazos al pelicenizo. Poco a poco Bakugo iba perdiendo fuerzas para seguir luchando y el dolor de los puñetazos de la pelirrubia le empezaba a cobrar factura. Hasta que Melissa ha usado el 50% para sacar al pelicenizo del cuadrilátero. Bakugo intentó usar sus explosiones, pero ya no le quedaba fuerzas para seguir luchando. Por esa razón perdió y debido al dolor quedó inconsciente. En la última ronda era Izuku vs Melissa, a lo empezaron un combate cuerpo a cuerpo, en donde tenía la ventaja Izuku por los años de experiencia que tenía. Melissa intentaba analizar sus siguientes movimientos, pero Izuku lo anticipaba y la contraatacaba con ferocidad. Melissa desvía algunos golpes, personas Izuku siempre le impactaba golpes que no lograba anticipar a tiempo. Melissa usó el One for All al 60% para darle un puñetazo, pero Izuku lo esquivó con un poco de dificultad, pero le impactó un rodillazo en el rostro haciendo que la rubia retroceda unos pasos, pero Izuku la remató con un golpe de martillo en la cabeza haciendo que Melissa se estrelle contra el suelo haciendo que rebote por el impacto. Para que luego Izuku le impactase un punto en el estómago de la rubia haciendo que ella se estampe fuera del cuadrilátero. Así dejando a Izuku como el ganador del festival. Izuku terminó en primer lugar, Melissa en segundo y Bakugo tercero. Después del festival Izuku notó que Ida estaba dolido, triste, preocupado y sobre todo un odio profundo. Al principio. En las pasantías Izuku fue a la agencia de Endeavor para poder mejorar su fuego azul sin tener que agotarse mucho. Aunque su compañero de combate era Shoto a lo cual Izuku lo ayudaba a como mejorar su ki de fuego, pero a la vez lo ayudaba a entrenar en combate cuerpo a cuerpo ya que era muy necesario en circunstancias en donde no pueda usar el fuego ya sea en lugares cerrados o en zonas inestables. El entrenamiento iba bastante incluso Izuku puede mantener sus llamas azules por más de una hora antes de agotarse y en el caso de Shoto mejoró en un nivel aceptable en su nivel de dominio de sus llamas. Todos iba bien hasta que ocurrió un incidente en Osu. Los Nomus había empezado a desatar un caos, pero en los instintos le decía que su compañero Ida estaba en peligro. Así que Izuku le dijo a Todoroki lo siguiese. Así que los dos fueron por unos callejones hasta encontrar a su compañero Tenya herido y a punto de hacer asesino por Stein el asesino de héroes, pero Izuku reaccionó y apartó Stein con una potente llamarada a lo cual Stein esquivó. Desde ese momento Todoroki y Izuku empezaron a batallar contra Stein. Aunque el asesino de héroes intentaba cortarlos con sus katanas. Izuku lo esquivaba y le daba potentes golpes cargados en fuego a lo cual el asesino de héroes lo bloqueaba con sus katanas, pero sabía que este paso perdería ya que sus katanas se iban derritiendo por las altas temperaturas. Hasta que Todoroki le impactó un pilar de hielo haciendo que Stein salga volando, pero a la vez Izuku se impulsó con sus llamas azules, había llegado hacia el otro lado esperando a Stein y de una potente patada de hacha hizo que Stein vaya despedido hacia el peli bicolor, a lo cual le dio un batazo con su bat de hielo. Haciendo que el asesino de héroes pierda algunos dientes por el impacto. Aunque eso no fue suficiente Izuku en un golpe cargado con una llamada había impactado en el estómago de Stein dejándolo inconsciente. Ida intentó regalarles por haberse metido en su venganza, pero Izuku le tomó de su cuello y lo miró con ira. Izuku, ¿qué crees que estás haciendo Ida? ¿Acaso no ves que lo que tú hiciste fue estúpido e imprudente? Déjame decir que eso no es la actitud de un héroe y buscar venganza no es lo que un héroe. La venganza envenena y mata el alma incluso tu hermano no aceptaría este camino que tomaste. A tu hermano no le gustaría verte así Tenya. Por el amor de Dios no vuelvas a ponerte en peligro porque todos nos preocupamos por ti después de todo eres nuestro amigo. Ida al darse cuenta de su error bajó la mirada mientras soltaba lágrimas de arrepentimiento mientras se disculpaba por sus malas decisiones, por su estupidez y sed de venganza no solo le puso en peligro a él. También le puso en peligro a un héroe profesional. Desde ese día Ida juró mejorar como persona y como héroe incluso la amistad con Izuku había mejorado cercana a la de una hermandad. Después de un mes. Las clases 1A y 1B se fueron al campamento en donde Izuku empezó a entrenar el control de su piroquinesis al extender el límite de tiempo de sus llamas azules.
Al principio se agotaba bastante ya que debe concentrar y potenciar llamas a más allá de sus propios límites ya que esas llamaradas eran por así decirlo, eran inestables y Izuku usaba mucho concentración aunque con eso lo llevaba a un desgaste masivo, haciendo que tenga dolores de cabeza, pero con el tiempo pudo extender la resistencia hacia 1 hora. Hasta que en el tercer día los estudiantes fueron atacados por los villanos a lo cual Melissa terminó herida en la pelea contra Muscular al proteger a Kota. La rubia había logrado al musculoso, pero terminó con ambos brazos rotos ya que tuvo que usar el One for All, al millón y de un golpe dejó a Muscular fuera de combate. Por otro lado Izuku había rescatado a Radoya contra un gnomo con motosierra. Izuku lo había derrotado al convertirlo en polvo al utilizar su piroquinesis, pero aún así no habían logrado rescatar a Bakugo. Ochako terminó herida contra Himiko Toga. Nadie sabía a dónde se llevaron a Bakugo. Izuku terminó frustrado mientras que los demás también y más Kirishima ya que Bakugo es su mejor y le es frustrante al no haber podido salvar a su amigo. Melissa le suplicó a All Might que le dejase participar al rescate de Bakugo, pero All Might no quería ponerla en peligro, pero Izuku llegó y le dijo que ellos dos no iban a pelear. Él dijo que iban a sacar a Bakugo del peligro priorizando al rescate. Al principio All Might le negaba, pero al final accedió, pero tendría que hacer un pequeño grupo y que en vez de ir la guardia de los villanos. Les ordenó en acabar los gnomos inactivos ya que con su fuerza podrían reducir una masiva cantidad. Melissa había organizado un pequeño grupo a lo cuales eran Todoroki, Lida, Izuku, Kirishima y Yaoyorozu. El plan había empezado y Izuku junto a Todoroki había atacado a la base donde estaban los Nondus al calcinar por completo a las criaturas ya que sus dones de fuego eran útiles en este caso mientras que Melissa y los demás se aseguraban en evacuar en las personas en caso de que algo salga mal. Todo parecía estar saliendo bien hasta que apareció All for One y todos tanto como profesional y aprendices a héroes sintieron un gran escalofrío que les gritaba peligro extremo. Sí que reaccionen a tiempo MT Lady y Besgeanis ambos habían quedado fuera de combate, pero solo el héroe rubio resultó con una herida de gravedad. Izuku se sorprendió la velocidad del ataque, pero rápidamente se recompuso cuando creó una gran cortina de fuego, mientras que Melissa en un instante sacó a Besgeanis y MT Lady del lugar. La cortina de fuego fue disipada mientras que Izuku, Melissa y el resto entraban escondidos. Izuku, ese tipo es un monstruo. Lo decía nervioso. Melissa, si tienes toda la razón, ese sujeto me dan mala espina y su Kirk es muy peligroso ya que de un movimiento acabó con ellos dos. Señalaba a Besgeanis y MT Lady a lo cual los dos estaban inconsciente, pero a la vez trataban con las heridas del rubio. Izuku, escucha Melissa, yo lo distraeré ustedes tienen que llevar a los heridos e incluso a los civiles a un lugar seguro y por favor trae apoyo lo más antes posible. Lo demás iban a reprochar, pero Izuku les dirigió una mirada seria dejando entender que el asunto era serio. Los demás a regañadientes obedecieron. Izuku se preparaba para distraerlo, pero vio como la liga de villanos habían aparecido junto a Bakugo. Izuku se sorprendió al ver cómo aparecieron por una especie de portal hecho de barro o algo parecido. Izuku no sabía qué hacer ahora ya que, si iba los villanos junto a ese tipo lo podrían matar. No sabía qué hacer hasta que All Might llegó al lugar y había atacado a ese sujeto que poseía un casco de soporte vital. Izuku se sorprendió al verla aún expansiva por el fuerte impacto y se sorprendió más al ver cómo ese villano detuvo el ataque sin mucho esfuerzo. Hasta que All Might fue mandado a volar por una combinación de dondes. Izuku meditaba en cómo rescatar a Bakugo hasta que Melissa llegó con Todoroki, Kirishima, Momo y Ida a lo cual dejaron a los héroes a un lugar seguro lo más rápido posible gracias a Ida y Melissa. Así que Izuku ya había planeado en cómo rescatar a su amigo Peliceniza. El rescate sucedió como la historia original solo que en vez de MT Lady detuvieran los villanos, fue el propio Izuku que logró crear una potente llamarada que les hizo retroceder y a la vez impulsarse aún más rápido. All Might había vencido a All for One con algo de dificultad, pero conservando un poco de las brasas ya que nunca se enfrentó al gnomo de Usugi ni mucho menos Wolfram. Por esa razón conserva un poco de las brasas. Luego del arresto de All for One, Izuku y los demás fueron a sus respectivos hogares mientras que se recuperan de aquel día. Nejire había estado muy preocupada por Izuku a tal punto que le revisó más de una vez si él estaba bien. Izuku se había avergonzado por el comportamiento de sobreprotector de su novia. Pasaron días y ahora Izuku junto con la clase 1 habían ingresado a sus nuevos dormitorios. Con el tiempo algo sucedió. Izuku empezó a notar que algunos profesores lo miraban con odio mientras que otros con melancolía.
Los profesores que le miraban con odio eran Pretendmic, Cementos, Power Loader y Ectoplasm. A lo cual lo miraban seriamente mientras le daban tareas duras. Lo que sí se preocupaban por él eran Olmig, Midnight y Aizawa. A lo cual ellos se preocupaban ya que días antes les llegó algo. Flashback. Nezu había reunido a los profesores, héroes del top y a los tres grandes. Los profesores, los tres grandes y los héroes profesionales murmuraban sobre lo que sucedió para que lo convocado, pero fueron silenciados por el director cuando alzó su pata. Nezu, silenció por favor, la razón de esta reunión es sobre un vídeo que me llegó sobre el traidor de la UA. Los héroes murmuraban sobre quién sería la rata, en cómo lo iban a capturar o golpearlo hasta la muerte, y otros se negaban a golpearlo hasta ese punto. Olmigt, director, podría mostrarnos el vídeo para saber de quién se trata. Endeavor, así es, no hay tiempo en que perder. Ryukyu, estoy de acuerdo con Endeavor. Mirko, así es, así le parto esa cara de estúpido. Lo decía con una sonrisa feroz. Nezu lo silencio para que dejen de hablar por un momento. Nezu, está bien, se lo mostraré, pero por favor no reaccionen sin pensar ya que este video es delicado y está bajo investigación. Los héroes asienten mientras que el director muestra el vídeo. En el vídeo se podría ver en donde Izuku entregaban la información a la Liga de Villanos. En donde ese tal Peli Verde decía cosas feas sobre los héroes y sobre Nejire, incluso en el vídeo mostraba como Izuku besaba a una rubia a lo cual era Himiko Toga. Después del vídeo, se pudo ver reacciones mixtas. En el caso de Olmigt, Aizawa, Nezu, Midnight, Ryuko, Endeavor, Edgesot, Bergianist y Sniper era de incredulidad. Ya que ellos saben que el Peli Verde no haría eso, incluso vieron sus hazañas ya que ellos vieron como más de una vez a riesgo su vida para proteger a los demás. Olmigt conocía el muchacho y vio su espíritu heroico bastante grande que todos los demás. Aizawa también compartía la opinión y más, que el estudiante revoltoso se esforzó para proteger a él y a los demás en el ataque del Ausg. Lo que se preocupan en él saben que él no es un traidor y por esa razón no creen en aquel video. En el caso del resto era de odio, desprecio, decepción, tristeza, traición y entre más emociones negativas. Nejire, es un maldito traidor, que asco me dan. ¿Cómo es posible que ese bastardo me haya engañado? Te odio, Izuku Midoriya. Ojalá nunca te hubiera conocido. Lo decía con lágrimas mientras era consolada por Mirio, a lo cual miraba a Izuku con odio por haber lastimado a su mejor amiga. Los demás héroes querían encerrarlo, pero Nezu los calló diciendo que es muy pronto y que le dé tiempo para investigar sobre aquel video, que solamente le dé 3 semanas a lo mucho. Al principio los héroes que creían que era culpable denegaban, pero al final accedieron. Los héroes que no creían Izuku se habían ido, pero Nezu había dicho que aquellos que creían en la inocencia de Izuku se quedasen. Olmigt, ¿ahora qué sucede, Nezu? Lo decía preocupada y triste por el Peli Verde. Nezu, bueno, la verdad es que ya he investigado sobre el vídeo y es falso. Todos se sorprendieron. Olmigt, ¿qué? ¿Es en serio? Lo decía con esperanza. Nezu, así es, y además el vídeo había llegado hace una semana, la razón de la reunión es para saber quiénes serían de confianza y desconfianza. Endeavor, o sea que quería saber cuáles son los héroes que apoyarían a ese mocoso y el resto eran descartado o puesto como supuestos sospechosos. Nezu, así es, Endeavor, y además si hay un traidor, pero no sabes si es un estudiante o un profesor, por esa razón les pedí que se quedasen para hablar de un tema serio. Midnight, ¿y ese tema sería? El director exhaló y dio un suspiro profundo. Nezu, lo que quiero hablar es que quiero enviar a Izuku Midoriya a Tártaros. Olmigt se levantó de golpe mientras se puso en su forma musculosa. Olmigt, me estás jodiendo. ¿Por qué diablos harías eso? Los demás iban a reprochar, pero Nezu alzó su para que se callen por un momento. Nezu, la razón es que necesito que alguien recopile una información sobre la posible fuga de Tártaros. Los demás se callaron sobre ese asunto y prestaron atención al director. Nezu, escuchen con atención, el plan es infiltrar a Izuku para que recopile información sobre el plan de los villanos y cómo planean en escapar de Tártaros. Aizawa, ¿y quieres que Izuku se infiltre, verdad? Lo decía seriamente mientras apretaba los puños con ira contenida. Nezu, así es, ya que es la única oportunidad para poder evitar que los porcioneros escapen. Aizawa y Midnight se levantaron de golpe. Aizawa / Midnight, ¿acaso te has vuelto loco? Gritaron con ira hacia el director. Nezu, suspirando, sé que están preocupado por él, pero sé que él es único que es capaz de lograr sin contar que él sabe defenderse.
Sé que la sociedad lo verá de mala manera, pero eventualmente la verdad se sabrá. Por esa razón quiero que confíen en él, ya que si no logramos evitar este problema, lo más probable es que Japón caiga en caos y muchas vidas se perderán. Los profesores no querían admitirlo, pero tenía razón, ya que si los prisioneros lograsen escapar, todo Japón estarían en un estado de alerta máxima y la confianza de los héroes se perdería. All Might, odio admitirlo, pero tienes razón, pero jura que el joven Midoriya esté a salvo. Yo no me podría perdonar si algo malo le llegase a pasar. Nezu. Así será All Might, y además se lo diré al joven Midoriya, e incluso planeo utilizar la misma táctica para saber qué estudiante confiar en este asunto y que sutilmente investiguen cuál sería el verdadero traidor. Al final accedieron el plan alocado del director. Fin de flashback. En la actualidad se podría ver cómo Izuku había ingresado a la oficina del director. Izuku. ¿Qué sucede, director Nezu? Lo decía con un tono de intriga. Nezu. Siéntese, joven Midoriya, tenemos que hablar seriamente. Los decía serio. Izuku. Está bien, director. El director empezó a decir sobre las pruebas falsas que llegó y le contó sobre el plan de que él se infiltre en la prisión Tártaro y recopile información sobre el plan de la fuga. Izuku asentía y comprendía sobre la situación, sabía que era alocado, pero sabía que sería el único que lograría infiltrarse sin problemas. Nezu. Pero tengo una petición para ti y sé que sonará duro, pero necesito que usted mate a All for One. Izuku. ¿Qué has dicho? Nezu. Necesito que mates a All for One y tienes el permiso, ya que la comisión de héroes lo aprobó. Esto se quedará entre nosotros, no saldrá a la luz. La excusa que daremos es que al intentar fugarse fue eliminado. All for One no debe vivir, porque es un peligro para la sociedad, y por esa razón te pedimos que lo elimines. Izuku sabía que tenían razón, alguien como All for One sería peligro para toda la sociedad, y sabe que iría contra los ideales de los héroes, pero era para un bien mayor, ya que, si llegase a escapar todos estaríamos en peligro, incluso su amada Nejire y su mejor amiga Melissa, e incluso su propia madre. Izuku. Acepto la misión, director, haré todo lo posible por acabar con All for One de una buena vez por todas. Pasan los días y los estudiantes miraban con odio a Izuku, incluso Nejireado, a lo cual ella evitaba hablar con Izuku. Al peli verde le dolía ver cómo su supuesta novia no confiase en él, ya que Nezu le dijo que iba a mostrar los vídeos a los estudiantes para averiguar cuáles confían en él y cuáles no. Izuku notó cuáles confiaban en él, y esos eran Melissa, Todoroki, Bakugo, Kirishima, Tokoyami, Ida, Ochako, Momo y Tsuyu. En el punto de vista de Melissa, ella sabía que Izuku no haría eso, ya que más de una vez se arriesgó por ellos, incluso en ese mismo día él entrenaba con ella. En el punto de vista de Ochako, ella sabía muy bien que su amigo no sería un traidor, ya que él le salvó la vida, peleó contra un gnomo yendo más allá de sus propios límites, e incluso fue a rescatar a Bakugo. Un traidor nunca haría algo así, incluso salvar a un héroe. En el punto de vista de Ida, él no creía en el vídeo, ya que no solo salvó a Uraraka, sino a todos los demás, incluyendo a él. Él sabe que si no fuera por Izuku y por Todoroki, él ya no estaría vivo contra el asesino de héroes, y por esa razón se siente agradecido por Izuku, ya que ningún traidor arriesgaría su vida por él, y sabe que Izuku es un verdadero héroe. En el punto de vista de Tsuyu, para ella, él no es un traidor, porque en verdad Izuku los protegió con su propia vida y ella fue salvada por él en el ataque de la Uge, incluso vio como siempre luchaba por el bienestar de los más, y ella vio cómo fue al rescate de Bakugo, incluso cuando ella suplicó que no lo hicieran. El deseo de salvar de ese peli verde le demostró que él entre todos es un verdadero héroe. Y que esa supuesta prueba era falsa, ya que Midoriya nunca haría algo así por su nobleza de corazón. En el punto de vista de Momo, aunque ella no lo conociera bien, ella pudo ver el fuerte deseo de proteger a los demás como un verdadero héroe haría, aunque le cueste la vida. Ella supo que se enfrentó contra ese gnomo para proteger a todos los demás, e incluso él fue a rescatar a su amigo Bakugo, y ella se dio cuenta de que él es un verdadero héroe. Incluso no creyó esa prueba, ya que en ese día vio como él entrenaba duramente con Melissa, y aún así ella seguiría apoyando a Izuku, porque no hay nadie con esa fuerte determinación. El punto de vista de Kirishima. Para el Izuku es un verdadero hombre, ya que se enfrentó contra el gnomo de la Uge, se esforzaba para mejorar e incluso lo motivó a mejorar más allá de sus límites, y también se arriesgó al rescatar a Bakugo junto con él. Y por esa razón no creería en esas pruebas falsas que querían manchar el nombre de su amigo. En el punto de vista de Todoroki,
Aunque llevasen poco tiempo conociéndose, él sabe que Izuku es inocente, ya que el peli verde lo ayudó a superar sus traumas de la infancia, le ayudó a reconciliarse con su familia e incluso rescataron a Ida y Bakugo. Ningún impostor haría ni mucho menos luchar contra el Nomu de Usopp, y para Izuku es inocente e incluso es su mejor amigo. En punto de vista de Bakugo, él conocía perfectamente a su mejor amigo en cómo en toda su vida protegía al inocente sin importar si sus enemigos eran más fuertes que él, incluso vio como su determinación era más grande cualquier otra héroe e incluso su espíritu heroico era más alto que la de All Might. Bakugo conoce a Izuku de toda la vida y esa estúpida prueba era 100% falsa, ya que no hay nadie que sea tan heroico como Izuku. En el punto de vista de Tokoyami, aunque no conociera muy Izuku, él pudo ver que su alma era la más pura, él nunca lo juzgó por su apariencia, él los protegió en la batalla de la Usopp, en el festival deportivo le pidió que sea su compañero ya que él era rechazado por los demás equipos y que el peli verde le pidiera que se uniera le hizo sentir feliz. Incluso veía en la televisión como el peli verde fue a rescatar a Bakugo y eso es más que suficiente para darse cuenta de que esas pruebas eran falsas. Aquellos que confiaban en él, era un verdadero apoyo para Izuku y le daba una gran motivación para esta dura misión. Los días transcurrieron y poco a poco Nejire se alejaba de Izuku e incluso pasaba más tiempo con Mirio. A Izuku le dolía ver eso ya que en verdad la amaba y cada vez que se alejaba su corazón se rompía, pero Melissa y los demás lo apoyaban. Hasta que el día llegó, Izuku fue esposado por All Might, a lo cual tenía una mirada seria por fuera, pero por dentro sentía un gran dolor en el corazón. Los estudiantes que desconfiaban de él le tiraban basura, otras intentaron lanzar un ataque con sus peculiaridades, pero eran repelidos por los héroes y trataban de calmar los estudiantes. Izuku tenía la mirada baja, pero al frente de él vio a Nejire besar a Mirio. Nejire, mira maldito traidor, ahora Mirio es mi nuevo novio y es mucho mejor que tú. Escoria asquerosa, ojalá nunca te hubiera conocido, villano de porquería, te odio. Ojalá te murieras. Lo decía con enojo mientras que Izuku sentía como su corazón se rompía en mil pedazos mientras dejaba caer unas lágrimas, ya que verdad él la amo, él la salvó, él pasó mucho tiempo con ella, siempre estuvo para ella, la amaba con todo su corazón y verla con mirada de odio lo lastimaba, verla con otro era un puñal en el corazón, ver cómo ella lo besaba sentía como su corazón se estrujaba. Todos esos bellos recuerdos no eran nada para ella ya que no había pasado una semana para que lo cambiase por otro. Para Izuku, ella realmente no lo amaba tanto como él lo amaba a ella. Con lágrimas en los se subió en el patrullero mientras ella llevado hacia la prisión de máxima seguridad. Izuku con lágrimas apretó sus puños con fuerza mientras trata de contener sus sollozos. Izuku, ¿por qué? ¿Por qué Nejire me hiciste eso? ¿Acaso no confiabas en mí? ¿Acaso mi amor hacia ti no fue lo suficiente para ti? En verdad te amé, yo te quería, tú eras mi muro, mi vida, pero para ti no soy nada más que basura. Mi corazón me duele por ti, llora por ti, se siente destruido al no tenerte a mi lado, en verdad te amé con todo lo que podía dar. Izuku ya no pudo más y empezó a llorar porque su novia lo traicionó, lo dejó por otro, no confío en él, lo odiaba ahora, su miradas de odio era un puñal y verla con otro lo destruyó. En ese día Izuku lloró como nunca antes, mientras se sentía patético e inútil ya que en verdad le dolía al perder a la mujer que amaba con todo su corazón. Desde aquel día el corazón de Izuku se destrozó por una falsa prueba, su novia lo dejó por otro, ella nunca confió en él, pero él se esforzaba para mantenerse en pie aunque le doliera. Él debe seguir hacia adelante y dar todo de él para investigar los planes de estos villanos. Incluso aunque haya perdido a su novia, él aún tenía a sus amigos a su lado, esperándolo y tenía que reforzarse por ellos, por su madre, por el mundo. No había tiempo para lamentarse en una relación fallida y ahora debe enfocarse en recopilar la información sobre la fuga de Tártaros. Fin del capítulo 1.